Hoy es una clase que yo creo que nos va a gustar mucho a todos porque vamos a tener invitados especiales. Entonces nos van a visitar este, personajes interesantes y vamos a hablar de las dos novelas. Ya llegó Aida, El grito de la tierra de Jesús Colín Segura y también Casi el paraíso de Luis Espota. Ya ven que Nirvana me tardó unos días en darme la novela y apenas el fin de semana, hola Ida, bienvenida, Hola, gracias. apenas el fin de semana pude enviárselas a casi todos. Me falta Alberto y me falta alguien más, pero bueno, no sé si la hayan podido leer o no, pero pues para eso estamos aquí, para comentar lo que si no la pudieron leer. Resulta que tengo un buen amigo que fue director de psicología del IBEO varios años, un psicoanalista de prestigio, al igual que su hermano. Él se llama Pedro Álvarez Colín y su hermano, ya fallecido Luis Álvarez Colín, escribió varios libros de hermenéutica, alguno de los cuales salió en esta colección Antropos, mi querido Alberto, que seguro conoces bien, que editaba la UAM. Entonces, dos hermanos muy conocidos con una gran, digamos, son muy conocidos como psicólogos, como gente seria, técnicamente, y bueno, pues resulta que este hombre es sobrino del autor de esta novela, que nació en 1916 y murió en 1964. Entonces, un día me dice, oye, José Antonio, oiga, José Antonio, me habla de usted y tengo esta novela, la publicó la editorial Botas en 1962 y yo quiero ver si la podemos volver a publicar. Ya los de Botas no existen, entonces no hay temas de derechos. Entonces leo la novela, me parece espléndida y llevado, emocionado por la novela, yo digo, pues sí, yo sí la publico, pero ¿qué tal si me estoy dejando llevar por la pasión, ¿verdad? Y entonces le pido a Armando González Torres, a mí me parece que es uno de los mejores ensayistas de México y buen amigo, y le digo, mira, por favor, lee esto y yo te pido, si te gusta, me dice, está buenísima, yo creo que si la publicas va a ser un gran rescate, este libro es una joya. Le digo, bueno, yo te pido que hagas el prólogo. Armando González Torres es un espléndido ensayista literario, pero viene del Colmex. Él hizo la licenciatura en Relaciones Internacionales del Colmex y los alumnos del Colmex tienen una visión de cancha que los que nada más somos de letras o de filosofía no tenemos. Entonces él siempre sus ensayos tiene una panorámica enorme, un punto de vista muy abierto. Le pedí que nos acompañara el día de hoy y me dijo que lo va a intentar llegar al final, pero va saliendo de una consulta médica o entrando a una consulta médica y no sabe si alcanza a llegar. Pero es el autor del prólogo. Si ya los que tienen el libro y ya vieron el prólogo, pues el prólogo es estupendo, donde dice efectivamente que el libro es una joya. Entonces el libro tiene el prólogo de Armando, una nota del sobrino psicoanalista del autor y una nota mía como editor donde cuento cómo llegó a mis manos este libro y por qué lo publicamos. Bueno, entonces ustedes se acuerdan que la novela de caballerías, que en español tuvo como los máximos títulos el Amadís de Gaula y el Esplandián, que era la continuación del Amadís de Gaula, y en catalán el Tian de Blanc,
del cual hizo un prólogo maravilloso Mario Vargas Llosa para la edición de Alianza Editorial, terminó con la aparición del Quijote. El Quijote mata las novelas de caballería. Después de Quijote ya nadie hace novelas de caballería. Bueno, pues resulta que Pedro Páramo, en cierto modo, cierra el ciclo de la novela de la Revolución Mexicana, porque después de novelas como Al filo del agua, que ya vimos, llega Brulfo con este mundo alucinante de muertos vivos y vivos muertos y la clasificación que nos hizo Jesús Alberto, los muertos que están vivos y los vivos que casi están muertos, y pues aparentemente ya no había la posibilidad de que alguien escribiera una novela sobre la Revolución Mexicana. Y al mismo tiempo, Rulfo publica Pedro Páramo en 55 y en 57 Carlos Fuentes publica La región más transparente, que vamos a ver la semana que entra, y se inaugura la novela urbana. Entonces la novela rural, la novela del campo, la novela de la revolución, se va, pues ya, vaya Dios. Pero la novela de Colín Segura sale en 62, sale 7 años después de Pedro Páramo y 5 años después de la novela de Fuentes, y a mí me parece que es la que cierra el ciclo. Nos narra la historia de un luchador social, ingeniero agrónomo, Valdemar, que lo mandan a un pueblo perdido en las profundidades del México profundo, ¿verdad? Perdido en el México profundo. Y ahí él va con la idea de repartir las tierras. Estamos la novela está ubicada en la época de Cárdenas, y él llega pues a combatir a los hacendados, ¿no? Entonces la gente del pueblo lo ve primero como alguien de los suyos que va a ayudar a quitarle al hacendado, al latifundista, sus tierras, ¿no? Resulta que el hacendado, al saber del arribo al pueblo de Valdemar, lo invita a su casa para tratar de ganárselo, ¿verdad? Y ahí él conoce a la hija del hacendado y empiezan a coquetear y se empiezan a encariñar y se empiezan a amar. No físicamente, pero sí ¿no? Pero es muy interesante porque ella le dice una y otra vez que su relación es imposible porque él está del lado de los otros. O sea, está del lado de los pobres, de los desarrapados, de los de izquierda, desde el punto de vista de la burguesía, de una chusma amenazadora que amenaza quitarles lo que tienen. Sin embargo, hay una atracción entre ellos, etcétera, y las cosas se van complicando porque él se empieza a enamorar de la muchacha, aunque ella le pone distancia, pero al mismo tiempo le coquetea, y está claro que le gusta. Ella ve que el panorama que tiene enfrente es casarse con un ponchito, o como se llama en la novela, un menso, que es el que le está destinado, el único al que puede aspirar ella, o sea, por el origen social de él, etcétera, pero pues no le gusta ese destino, igual que a Micaela en Al filo del agua, sin que tenga la libertad sexual de la que luego enarbola Micaela, y le gusta el ingeniero, pero el ingeniero está del otro lado. Y este ingeniero pues acaba estando escindido porque pues se supone que está del lado de los de izquierda, de esa, pero al mismo tiempo le gusta a la muchacha que representa a la alta burguesía de ese lugar, o a la burguesía de ese lugar. Entonces, las cosas avanzan de modo tal que todo termina en tragedia, porque hay un enfrentamiento entre la chusma. Otra vez utilizo la palabra, pero la palabra la utiliza el autor, no soy yo el que la pone,
y esta familia que se defiende. El padre le dice a la muchacha que huya, ella no quiere huir y después de un zipizape en el cual finalmente se retiran los que están a punto de violentar la casa burguesa, surge un incendio y en ese incendio la casa es destruida, muere la mamá, en fin, y entonces ella le dice a Valdemar, espero que ahora sí haya entendido la distancia que nos separa. Entonces yo tomé una foto de esa frase, a ver si es cierto porque ahora no la encuentro. Ánimo. Bueno, si no, luego se las paso. Claro. Es que aquí tengo otras, pero de... Ah, es que ya me acordé lo que tengo que hacer, perdón. Denme un Sí, pero segundito. acuérdate que nuestro disco duro gira a otra velocidad, brother. Sí, mucho más lenta. Gracias. Ahí voy, ahí voy. Es Ay, que con calma. sí, lo que tenía yo aquí es la novela misma y voy a compartir pantalla para que veamos ese fragmento. Ahí voy. Es que luego se le enredan uno los cables. Estaba yo esperando que llegaran ustedes y no llegaba nadie. Entré a una sesión de Zoom con una amiga, pero ella me mandó a mí su clave de su Zoom. Entonces la invité a la clase y me dijo que igual entraba y entonces dijo, pero yo me voy ahorita, nos vemos al rato, ok. Y yo estaba esperando que entraran todos y decía, ¿por qué no entra nadie? Pues no entra nadie porque no Otra. estaba yo en mi Zoom, estaba yo en otro Zoom. Entonces, pues Era no, plata. no había manera, ¿verdad? Y además están jugando los Pumas. No, pues entonces, Está No, bueno. durísimo. no digas porque ahorita se sale todo el mundo. No seas así con tu profe. De repente se apaga aquí la máquina y se van todos. Bueno, ya estamos aquí No en la... cambiaríamos la Copa Jules Rimet por una sola sesión de Luguito. Hombre, ¿Qué dices? carajo, te invito a una cerveza con clamato cuando quieras. Y a los demás también, para que no digan que soy excluyente. Hay valores, brother, hay valores. Entonces, fíjense, eh, Armando González Torres escribe el prólogo y vean qué maravilla de título. El grito de la tierra, una gema desconocida. Y entonces no vamos a leer todo el prólogo, pero eh, quiero decir, bueno, Colín Segura tiene esta novela y tiene un libro de cuentos. El libro de cuentos es formidable también. Y luego entramos aquí en la descripción que hace Armando de la novela. Entonces ahí les va. Años después, en la novela El Grito de la Tierra, Jesús Colín Segura evoca las mismas atmósferas de los cuentos, aunque con un ejercicio de composición narrativa más ambicioso. Ya no son las sobrecogedoras instantáneas de la pobreza, la explotación y la violencia, sino un conflicto amoroso que hace encontrarse los extremos ideológicos de la revolución. La trama, situada en la segunda mitad de los años 30, parecería convencional,
Valdemar, un ingeniero agrónomo, es enviado por el gobierno cardenista a un poblado llamado Piedra Baja para hacer mediciones durante el proceso de reforma agraria que contempla la repartición de la tierra. Ahí Valdemar se enamora de la hija de un terrateniente. Más allá de lo previsible que parece la situación de inicio, el autor crea un universo de personajes verosímiles y con rasgos y vida propia. Lucio Campos, Pancho Trapos, Bruno Moreno, Tata Benito Claita, todos habitantes de un esmibreado rancho y próximos beneficiarios del reparto. El ingeniero Moelo Villada, los compañeros de Valdemar, uno fanático y el otro de una espléndida ironía desencantada. Don Julián, María Julia la capitana o la tía Adelaida, miembros de la clase privilegiada. Todos estos personajes responden a un estereotipo e ilustran un universo de inercias y antagonismos sociales. Sin embargo, más allá de su representatividad, son caracteres dibujados con limpidez y colorido, que reflejan albedrío y animación propia. Con unos pocos trazos narrativos, Colín Segura crea psicologías complejas. Las cosmovisiones encontradas de los personajes se reflejan en las costumbres, las expectativas, la forma de vida y desde luego el lenguaje. En la novela hay una rica recreación de distintos registros del habla, desde la afectación de la burguesía rural hasta el tono ideológico de los fanáticos y radicales, demorándose largamente en los proverbios y la sapiencia práctica de los campesinos. Por lo demás, sus escenas y situaciones denuncian implícitamente el estado de injusticia que lleva a la polarización social y la violencia, pero nuevamente sin incurrir en maniqueísmo o simplificaciones. El dilema de Valdemar es doble: hombre educado y de raigambre civilista y urbana, oscila entre el conservadurismo religioso que le indujo su madre, mamá Luceo, y la leyenda subversiva de su padre, el Zarco Montes, quien fue un revolucionario para unos valiente y altruista y para otros sanguinario. Ese mismo dilema se repite en su relación con los antípodas sociales que aparecen en la novela. Me salto un pedazo que aparecen en la novela. Bueno, ya no falta mucho, lo leo completo. Por un lado, se conmueve espontáneamente de las penurias transmitidas de generación en generación entre los campesinos y aprecia la franqueza y verticalidad que los caracteriza. Por el otro, se identifica con los modales y se deslumbra con la riqueza de los hacendados. ¿Qué es el profesionista progresista partidario de la reforma social o el avidista encandilado por la riqueza? Colin Segura, con lúcido desencanto, parece reflejar una fatalidad de los movimientos sociales, su instrumentalización por demagogos y poderosos. Así, la genuina expectativa de los pobres por mejorar su vida tiende a ser fatalmente manipulada por políticos y vividores. El tópico de la Revolución Mexicana y sus consecuencias, así como la novela situada en el mundo rural, tiene una presencia de muchas décadas y admite los más diversos tratamientos y muchos estilos, desde los realismos testimoniales hasta los muy disímbolos experimentalismos de Juan Rulfo, Agustín Yáñez y Carlos Fuentes. En el caso de Jesús Colín Segura, su narrativa permanece ajena a las modas y novedades literarias de la época. La narración es lineal, sus personajes responden a situaciones extraídas de la realidad y su lenguaje es correcto y pragmático, aunque iluminado por algunos excepcionales momentos de lirismo. Conviene redescubrir el grito de la tierra por el oficio narrativo, la sobriedad y equilibrio del autor y esa extraordinaria capacidad para fundir la historia con el conflicto interior y el devenir colectivo con la libertad individual. Bueno, pues como pueden ver, es un prólogo estupendo que nos sitúa de manera perfecta en la trama y nos da una idea muy clara. Y la novela termina, y por eso digo que para mí cierra el ciclo de la Revolución Mexicana. Después de esta destrucción, de este incendio y de esta tragedia, él regresa a México a entregar sus escritos, sus investigaciones, y lo mandan a este lugar de Hidalgo, que es el más pobre de todos. Recuérdenme
cuál es ese municipio de Hidalgo donde nació Xóchitl Gálvez, que es uno de los municipios más pobres del país. Entonces lo mandan allá a que continúe su labor. Hola Estacia, bienvenida. A que continúe su labor progresista y cardenista, pero el manipulador, que es el Frondia, ¿verdad? De Casi el Paraíso Espota, el manipulador, el que se apropió de todo, construye una casa en Lomas Heights. Y Lomas Heights es el nombre original de Lomas de Chapultepec. Entonces, los individuos que supuestamente están luchando por el beneficio de los pobres, en este caso los campesinos, pues lo que hacen es robarse la lana y construir una casa en las lomas. Y casi, casi ya tenemos el personaje de la otra novela que vamos a analizar hoy. Entonces, la novela empieza en un entorno rural y acaba con la casa que construye este tipo en las lomas de Chapultepec. Y por eso digo que ahí es como la novela que cierra el ciclo, porque ya no es nada más el campo. Del campo se van a aprovechar una bola de canijos y van a hacer sus casas en las lomas de Chapultepec. Y bueno, el resto de la historia ya la conocen, ¿verdad? Y está la muerte de Artemio Cruz de Fuentes, que no vamos a ver, porque vamos a ver la región más transparente, pero por eso me parece que la novela de Colín Segura es importante y por eso me decidí a publicarla y por eso la estamos viendo ahorita y me parece que iba muy bien al lado de Pedro Páramo, pero como no teníamos el libro, bueno, pues hasta ahorita estamos llegando. No sé si quieren comentar algo de lo dicho, los que no la leyeron, y de lo leído, los que tuvieron la oportunidad, si no de leerla, cuando menos de hojearla. ¿Quién dice yo? Adelante, Javier. Por lo que estás mencionando, efectivamente, gracias. Creo que ese libro iba increíble con Pedro Páramo. Tu apreciación fue exacta. Yo desgraciadamente tuve una semana muy compleja, igual que la anterior. No lo pude leer, pero ya mañana me hago de él. Y una disculpa, por cierto. Porque lo que mencionas, que ya va para adelante, va muy a la par de Fuentes con esto de Casi el Paraíso, ¿no? Entonces el paso para adelante, pero bueno, eso ya lo veremos. Pero sí, efectivamente, con estos comentarios que haces y algo que yo más o menos había leído, algún resumen, cosas que tú habías dicho, pues va totalmente a la par para un cierre increíble con Pedro Páramo. Incluso antes de Pedro Páramo y después Pedro Páramo. Ahí cierra todo. Esto, y lo que estaba pensando ahorita que estabas hablando, y cuando anteriormente lo habías dicho, es exactamente creo que la secuencia de todo esto de un México tan complejo como el que nos lleva hasta hoy, ¿no? Y que bueno, ya lo veremos más adelante con las otras novelas. Ese es el punto, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más quiere comentar algo? Yo solo te felicito por haber publicado un libro importante, un libro no famoso, pero importante más que otros famosos y que llega a las manos de muchos ahora. Y era muy joven el autor cuando murió, ¿verdad? Sí, era joven y ella, fíjense, su oficio, hola Cari, que viva Guanajuato, era telegrafista. Su oficio era telegrafista y llegó a ser jefe de telégrafos, en fin, hizo una carrera burocrática como telegrafista, pero eso nos habla de que de la misma manera que Rulfo trabajó en la comisión del Papaloapan y luego en el Instituto Nacional Indigenista, pues eran generaciones que encontraron en el servicio público una misión, un servicio público noble, muy alejado de otras administraciones, otras etapas donde el servicio público, bueno, siempre ha habido gente honesta y trabajadora, no podemos generalizar, yo mismo fui burócrata, pues, o godino, como ustedes quieran, pero lo cierto es que los telegrafistas
como dice Armando también en el prólogo, él seguramente por su trabajo tuvo la posibilidad de conocer a mucha gente de estratos sociales diferentes, ¿no? Recuerden que el telégrafo en la revolución fue muy importante, claro. Colín Segura nació en 1916, pero, pero Villa, Zapata, etcétera, también se mandaban telegramas, ¿no? Ahí vienen aguas, esto, lo otro, aquello. El telégrafo era el internet de ahorita, el WhatsApp de ahorita. Claro que ha envejecido y quién manda un telegrama ahorita, ¿no? Los telegramas probablemente sirven para dar el pésame, pero ya no sé, o sea, las cartas y los telegramas, si estoy ahí en correos o estoy ahí en telégrafos, ya no sé las direcciones a las cuales debo de mandar esto, ¿no? Ya nadie sabe las direcciones a dónde mandar un telegrama o una postal. La idea de las postales es bellísima, el estar en Lisboa, el estar en París y comprar una postal, comprar un timbre y mandar con saludos y todo eso, pero ya no se sabe uno las direcciones de nadie. Entonces necesitaría uno pedirle a todo el mundo la dirección antes de emprender el viaje y le quita a uno la sorpresa y el chiste, porque ya está uno anunciando que va a mandar uno, pero ya no tiene uno todo eso. Entonces sí, murió joven y bueno, en un momento va a entrar su sobrino que nos contará un poquito más de su vida. Mientras, no sé si alguien más quiere comentar sobre lo dicho o sobre la novela, porque yo sé que prácticamente no la han podido leer, pero no sé si alguien quiere decir algo. Sí, Aya. El sobrino también es escritor. No, el sobrino es psicoanalista. Qué buena pluma, ¿eh? Sí, el sobrino es psicoanalista y su hermano escribió libros. Pero Pedro Álvarez Colín, pues él no es jesuita, pero fue director de psicología del Ibero. Y nadie que sea director de psicología del Ibero, pues pues no va a tener una cultura y una pluma de excelencia. Sí, Jorge, adelante. Este, pues sí, básicamente eh, el, el, el perfil de Jesús Colín, que fue político priista, diputado y líder de la CNC en Hidalgo. No, no es él, ¿eh? No, ¿cómo no? Jesús Colín, el autor, me refiero. No, el autor no fue diputado ni fue nada, fue telegrafista toda su vida. Ah, pero sí critica el sistema, este, conociendo mecanismos de corrupción del reparto agrario. Y entonces le da a la novela un valor testimonial y bueno, pues trata de explicar por qué hay un éxodo rural, porque dice que dar tierra sin agua, crédito y apoyo es condenar al campesino al fracaso, ¿no? Y pues es siempre la traición a lo que fue la revolución. Sería todo. Gracias, Jorge. Bueno, pues le damos la bienvenida a nuestra compañera Gaby y a Pedro Álvarez Colín, estupendo amigo, que es el sobrino precisamente de Jesús Colín Segura. Presentamos el libro en Gandhi y Armando González Torres, Pedro y yo, y luego hubo una invitación a participar en la Feria del Libro del Poli, y en la Feria del Libro del Poli presentamos el libro Gaby y yo, y por supuesto Pedro. Entonces, nos da mucho gusto que Pedro nos venga a visitar aquí al chat, pero le quiero ceder primero la palabra a Gaby, que es amiga, pues obviamente mía de ustedes, pero también de Pedro, y que nos hizo el favor de presentar el libro en la Feria del Libro del Poli. Entonces, antes de cederle la palabra a Pedro, mi querida Gaby, ¿dónde estás? ¿La perdimos? Acá, no, acá estoy. Ah, ok, ya te vi, sí. Es que se movió todo y dije, bueno. Antes de cederle la palabra a Pedro, pues no sé si quieres comentar algo, Gaby. Gracias, José Antonio. Y Tómate hola a el todos, tiempo que todas. consideres adecuado, ¿eh? Gracias. Pues un poco, ya comentaba yo mis impresiones la vez pasada.
y entré tarde, disculpen, pero estaba hablando Jorge acerca pues de cómo había fallado la revolución. Y al final creo que un poco de lo que nos deja ver el autor, bueno, que el libro lo escribió hace los sesentas, o bueno, salió en los sesentas, em, pero como les decía, pienso que tiene o tenía una visión muy clara de por dónde podría ir todo este camino. El, el libro va acerca de, digamos, la vida de una persona, de este ingeniero que es encomendado a hacer la repartición de tierras, pero conoce también a muchos personajes. En ellos, un, pues, latifundista, un señor que tenía estas grandes extensiones de tierra, eh, y es una persona, yo la veo como muy fina, muy educada, la familia también, sus hijas también muy, vaya, gente decente, o sea, quizá con las historias que el gobierno nos contó, eh, pensábamos que estas familias podrían ser déspotas o podrían ser, no sé, mal tipo de personas, pero yo lo que vi en esta familia es que, por supuesto, tenían pues, su dinámica familiar, o sea, con valores, y esto es algo que me pareció bonito mostrar al autor, pues para no creernos todo lo que luego de repente el gobierno nos decía, ¿no? Y ahí está de repente se pone allí pues el dilema de este chico en seguir estos ideales por los cuales se estaría repartiendo la tierra y demás. Sin embargo, se encuentra a otra parte que es el pueblo, un pueblo pues que no necesariamente em, pues tiene la actitud, el trabajo, etcétera, y que tienen mucho rencor, mucho odio hacia el tipo de, pues los latifundistas o los hacendados, las personas para las cuales ellos trabajaban. Eh, y allí me parece que ese conflicto que él nos presenta es muy interesante porque también se ve la ética del personaje principal, diría yo, y bueno, ya todos lo leyeron, no estoy haciendo ningún spoiler, pero me parece que un libro súper eh, bien contado y un autor que nos dejaba ver ya toda la porquería, la corrupción que se dejaría venir en el momento, ¿no? Bueno, desde ese momento. Em, Creo básicamente, para no repetirme de la vez pasada. Muchas gracias, Gaby. Le damos también la bienvenida a un gran amigo y un gran escritor, uno de los mejores narradores contemporáneos con los que contamos, David Martín del Campo, que nos va a comentar algo, no voy a adelantarlo, sobre su relación con la novela que vamos a ver en un ratito, de Casi el Paraíso de Luis Espota. Pero por el momento, vamos a cederle la palabra y le damos la más cordial bienvenida a Pedro Álvarez Colín, que fue el culpable junto conmigo, pero él en primer término de la publicación de este libro, porque él fue el que me dijo, oye, en un terreno amistoso, me dio el libro de cuentos y la novela en su edición, en sus ediciones publicadas por la editorial Botas, y me preguntó si había la posibilidad de exhumarlas y traerlas a una nueva vida. Y bueno, lo demás ya lo saben ustedes, pero te cedemos la palabra, Pedro, y te damos la más cordial bienvenida. Qué bueno que estás aquí. Y cuéntanos cuéntanos de la vida de tu tío, cuéntanos todo lo que quieras. Muchas gracias, José Antonio. Y, es un gusto volver a tocar el tema de la novela del Grito de la Tierra y un poco de antecedentes eh, de mi tío. Eh, yo tuve la fortuna de convivir un poquito con él, un poquito, un hombre muy silencioso, muy taciturno, y yo descubrí
la novela prácticamente antes de que él muriera, ¿sí? Las coincidencias fueron así. Él entró a trabajar a los 12 años como aprendiz de telegrafista, ¿sí? A los 12. A los 12 años, ¿sí? Y yo empecé a leer la novela que me parecía fuera de mi alcance a los 12 años. A los mismos 12 años yo la empecé a leer y la retomé después con un gran asombro de que había escrito cosas muy interesantes, ¿sí? Eh, y para la información de ustedes, aquí tengo y se las presento el original de Yo soy la revolución, ¿sí? 13 cuentos mexicanos que escribió en 1942, pero apareció en 1946. Y El grito de la tierra lo escribió en 1962 y apareció en 1950, no, lo escribió en 52 y apareció en 62, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir de mi tío? Eh, en esta novela, él, que es parte de mi historia personal, es parte de mi historia personal porque eh, mi tío era hermano de mi mamá. Por eso es Pedro Álvarez Colín. Así es, así es. Entonces, mi mamá me habló muchas cosas de las correrías que tuvo porque viajó con él por la República Mexicana mientras él eh, era encomendado al oficio de telegrafista en diferentes poblaciones de por aquí y de por allá. Y después me encuentro que en los cuentos y en la novela, pues hay parte de estas narraciones que mi mamá me había hecho, entonces me simbran profundamente, ¿no? Pero encuentro dos cosas interesantes y no me quiero alargar, sino transmitirles mi sentir. Creo que en esta novela mi tío ensancha, profundiza y enriquece a lo largo de la trama, conteniendo en la narratología la ficción, sin excluir algunas repercusiones historiográficas. Esta novela se abre al exterior proyectando fuera de sí misma un mundo que podemos llamar el mundo de la obra, proporcionando un espacio de confrontación entre el mundo del texto y el del lector. De esta manera corresponde una nueva relación entre el tiempo y la ficción y sigue siendo imaginario los modos temporales de habitar en el mundo de la medida en que no existe más que en y en el texto. De esta manera trasciende y las palabras de Jesús Colín en esta novela están llenas de ecos, de recuerdos, de asociaciones y crean belleza para contar una verdad a través de la experiencia viva de los personajes en la narración, ¿sí? La otra cosa que se me ocurre decir es que algunos escritores han, han señalado cierta analogía con Juan Rulfo y a mí me llama la atención, Juan Rulfo tenía un doble interés en la literatura, por supuesto, y en la fotografía, ¿sí? Y poco faltó para que él cambiara y perdiéramos su obra porque él se dedicara a la fotografía. Pero en 1960 hizo una exposición fotográfica en Guadalajara de 23 fotografías. Y algunas de estas fotografías, ¿sí?, tienen un común denominador. Estas fotos es la representación de campesinos que muy bien podrían quedar como pies de página de la descripción de Jesús Colín con la nitidez y la elegancia narrada en la novela. Y termino diciendo, si bien es cierto que Juan Rulfo tenía una cámara, ¿sí?, de estas llamadas Rolleiflex, Jesús Colín tiene una reflex-IVA, una reflexiva, pues sus narraciones son fotográficas,
plasmadas en su novela y en sus cuentos. Oye, Pedro, alguien comentó que tu tío murió muy joven. Platícanos, él se jubiló como telegrafista, ¿cómo murió? ¿Qué pasó? Bien, él muere de un cáncer y prácticamente estaba retirado después de haber sido el jefe de la oficina de telégrafos central aquí en la Ciudad de México, porque fue escalando, ¿sí? Y yo tuve la oportunidad de verlo en sus últimos días, ¿sí? Antes de morir, y con toda la pena, bueno, pues lo perdimos. Eh, no muy joven, pero sí, él ya había cubierto su trayectoria exitosa y era muy reconocido en el medio, ¿sí? Y pues fue muy dolorosa su partida y lo sentimos mucho, ¿no? Entonces, eso fue lo que sucedió y uno de sus hijos eh, me, me Primo. invitó, me invitó a despedirme de él siendo médico, un médico que lo acompañó hasta el final, sin mayores cuidados que algo muy paliativo. Entonces, así fue su descenso. Sabemos, aquí Pedro se la pasa ayudando a la gente que necesita apoyo psicológico y entonces tomó unos minutos de una consulta y seguramente va a entrar a otra dentro de unos minutos también. Entonces, antes de que eso suceda, no sé si alguno de ustedes le quiere comentar o preguntar algo directamente a Pedro, y así hacemos un pequeño diálogo, y tú misma, Gaby, o hacerle una pregunta o comentario, los que quieran, pues aprovechemos que está aquí, pues es un gozo que esté aquí Pedro Álvarez Colín. ¿Quién dice yo? Pedro, me llama la atención una cosa. Soy Sí, Javier. hola. ¿Tu relación con tu tío es, en este sentido literario, más cercana que su relación con sus hijos? ¿O es por una derrama literaria o es por un interés literario que tú te acercas en este sentido? Porque rescatar a estos personajes tan valiosos, pues es complejo, sobre todo por el celo que existe en la familia, y lo vemos en El Señor de los Anillos y lo vemos en muchos. Entonces, ¿cómo es que se da esto siendo el sobrino y tu cercanía con él? Mira, la conexión es eh, muchos años después, eh, incluso que ya había muerto, eh, estando yo por terminar mi licenciatura, ¿sí? Mi mamá me decía, eh, tú escribe tu tesis, eh, que yo no te voy a hacer ruido porque soy hermana de un escritor. Y entonces me despertaba mucho la curiosidad de saber realmente qué había escrito y conservo el libro que le dedicó mi tío a mi mamá originalmente, y aquí lo tenía para enseñárselos. Este es el libro original, ¿sí? Y aquí está dedicado a mi mamá. Y entonces me llamó profundamente la atención. Dice, bueno, muchas veces mi mamá hizo referencia a vocabulario y a palabras que yo desconocía, ¿sí? Y entonces dije yo, bueno, algo de riqueza de tener esto, que habría que rescatarlo. Y fue entonces cuando me acerqué a José Antonio y dije, bueno, pues aquí creo que hay algo valioso, y después encontré que era una verdadera, como dijo Armando González Torres, una verdadera gema en la literatura. Entonces, así fue este, que me apasioné y tengo un gusto por la literatura enorme, y yo creo que ahí fue donde nos encontramos. Bueno, pues hoy es una noche de fiesta porque
Está Ida, la viuda de Hernanda Zavala, y tenemos a dos de los mejores escritores contemporáneos, a David Martín del Campo, y acaba de llegar Armando González Torres. Y mi querido Armando, empezamos hace un rato y yo me permití leer la última cuartilla de tu maravilloso prólogo y conté cómo te pasé el manuscrito y tú consideraste que valía la pena exhumarlo y publicarlo. Entonces leí la descripción que hiciste. Hola, Rafa, bienvenido. Leí la descripción que hiciste del argumento para luego, y de ahí me fui hasta el final del prólogo, donde mencionas el estilo, la capacidad de Colín Segura de retratar una sociedad con una pluma excelente, pero de retratar también este mundo complejo, como había dicho Javier, pero un mundo de desigualdad, de corrupción, etcétera, pero tú lo haces notar en tu prólogo de manera muy precisa, sin maniqueísmos. No es un libro de buenos y de malos, es un libro que describe las cosas como están. Entonces, pues, siempre Armando ha tenido la gentileza de apoyarme en mis proyectos en el Tapiz del Unicornio, es autor del Tapiz del Unicornio también, pero me ha apoyado en todo, en la editorial, y es un honor tenerte aquí. Ya David también forma parte de la familia del Tapiz, pero dicho lo cual, mi querido Armando, pues te paso el micrófono y te doy la bienvenida. No, pues muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto que me invites a compartir con tu magnífico grupo. Y pues sí, a mí me pareció cuando me hiciste el favor de pasarme pues la copia de la primera edición, me pareció magnífica la iniciativa que tenían pues Pedro y tú de pues darle un segundo aire, una segunda oportunidad a esta magnífica novela por varias razones. Bueno, primero que es un autor que, pues, por diversos azares, no está dentro del canon. Y perfectamente podría estarlo, ¿no? Porque tiene un oficio depuradísimo, tiene una gran penetración psicológica. Precisamente esto a mí me parece muy valioso porque creo que un tema que se volvió muy inflamable, pues fue precisamente la revolución, ¿no? Donde se tendía el maniqueísmo, a dividir el mundo entre buenos y malos. Y bueno, realmente lo mejor que quedó de la llamada literatura de la revolución, pues es lo que escapa a esta división tajante en lo moral, ¿no? Entonces, ese me parece una de las primeras características, un gran escritor. Y otra cuestión que me interesó muchísimo, pues es precisamente esta procedencia no literaria. Y curiosamente, yo admiré mucho al personaje de Jesús Colín, gracias a otra deferencia que Pedro y tú tuvieron conmigo, que fue compartirme su diario de telegrafista, ¿no? Sus diarios de telegrafista que te hacen pues conocer a un personaje que tiene digamos, te das cuenta a la hora de leer estos diarios y a la hora de leer sus cuentos, que son magníficos, y su novela, que más que un escritor, digamos, con una formación técnica que la tenía, es un escritor con una formación profundamente sapiencial y basada en su experiencia de apoyar a los otros. Como telegrafista, tiene pues acceso a una comedia humana inmensa, y creo que lo sabe asimilar muy bien y es lo que le da a sus personajes esta ambivalencia, esta capacidad de cuestionarse a sí mismos, y pues estos matices tan ricos. Entonces yo creo que quizá pues otra
otra asignatura para terminar de dar a conocer esta novela, pues en algún momento que editen los cuentos y fragmentos de estos muy entrañables, de estas muy entrañables memorias del telegrafista, que además son las memorias de un muchacho humilde, son una historia para nada autocomplaciente, pero que, digamos, vista desde la distancia, es una historia dickensiana en el mejor de los sentidos de superación. Fíjate, Armando, que vi la película esta de Patsy, mi amor, y comentaba Rafael Laviña, y esto aplica un poco también a esto, que esta película filmada en el 68 y Tajimara de García Ponce filmada en el 65, en ese momento se crean como ficciones y terminan siendo crónicas crónicas de una generación y de cómo sentía, pensaba y veía el mundo una generación, y terminan teniendo un valor documental, lo que originalmente fue una ficción. Creo que esto aplica en cierto modo a Colín Segura y a sus diarios, ya, ¿no? Sí, son novelas, son cuentos, pero terminan siendo también un retrato estupendo de una generación, de una época del campo, de cómo se pasa del campo, de la novela de la Revolución a la novela citadina, a la novela urbana, en fin, y acaba siendo un testimonio histórico, generacional, emocional, y también, por supuesto, la obra literaria, ¿no? Claro, claro que aquí es muy interesante porque pues cuando se publica la novela de Colín, pues ya se ha publicado o está por publicarse, no me acuerdo exactamente, pero digamos, obras que se dice que ya culminan la novela de la Revolución, ¿no? Pedro Páramo, La muerte de Artemio Cruz, y la novela de Colín es ajena a estas novedades técnicas, ¿no? Es una novela mucho más lineal, podríamos decir convencional, pero con extraordinarios valores literarios, ¿no? Primero, como decíamos, este estilo sobrio, depurado, pero que no carece de gran lirismo y expresividad. Y por otro lado, esta penetración psicológica de la que hablábamos, y lo que también quiere decir que más allá, digamos, de las modas y de las novedades extraordinarias que nos enseñaron nuevas prácticas de lectura y nuevos rumbos para el gusto, más allá de eso, también coexisten, digamos, muy diversos tiempos en la creación literaria, ¿no? Y al lado de estas novelas que ya podríamos decir son vanguardistas, pues está una novela que en el mejor de los sentidos esgrime una reivindicación de la tradición de la mejor novela realista, ¿no? Entonces, a mí me parece pues una gran elección las novelas y los autores que tienes para el día de hoy, ¿no? Jesús Colín Segura y pues el admirado y querido David Martín del Campo. Felicidades. Muchas gracias. Pues ahorita vamos a pasar a analizar Casi el paraíso de Spota. No sé si alguien quiera comentar algo más sobre el libro de Colín Segura. Y si no, pues mi querido Pedro, ha sido un honor que estés aquí un ratito. Antonio, nada más una pregunta. Sí, Jorge, adelante. A Pedro, ¿tú sientes que esta novela de tu tío buscaba ser de alguna manera una denuncia de la problemática del campo desde lo más hondo de los sentimientos de los campesinos? ¿O era un relato, entre comillas, costumbrista de las penurias que ya se vivían desde tiempo atrás y que con Páramo se ven muy exacerbadas, ¿no? Yo creo que sí empatiza fuertemente con
lo que vivió, lo que vio, y de ahí sacaba el relato. Y en la edición original la dedica a un pueblo olvidado, lo cual entre líneas quiere decir mucho. Sí, sí, claro. Entonces, Es creo un que rescate, ¿no? sí, exacto. Sí. Y es una denuncia literaria, muy bien lograda, de decir cómo eran las cosas, y con una capacidad de retratar la situación que vivió y que vio, eh, de una manera brillante. Gracias. Pues Pedro, ya sabes que te puedes quedar aquí hasta que acabe la clase, pero si tienes que partir, pues te agradecemos mucho que hayas compartido, pues no solamente tu reflexión y tu punto de vista sobre la novela, sino que finalmente, como tú mismo lo dijiste, estás compartiéndote, porque esto forma parte de tu historia personal, no es solamente un episodio literario en tu vida, sino que forma parte de tu vida, ¿no? El hermano de tu mamá que acompañó a Jesús por todos lados, etcétera, etcétera. Entonces, pues y te agradezco, bueno, aquí te agradecemos todos que finalmente tuviste, independientemente de mí, de Armando, del tapiz, etcétera, pues que tú te acercaste y dijiste, yo tengo este libro y dime cómo lo ves y qué podemos hacer. Y no solo lo publicamos, sino que estamos aquí comentándolo ya un par de años después de que salió a la luz en términos editoriales. Entonces, otra vez, Pedro, muchas gracias por tu iniciativa de darme los libros y por estar aquí, por todo lo que es un buen amigo y se te aprecia y tú lo sabes. Bueno, pues yo, una gran gratitud y un gran placer compartir con todos ustedes estas letras, y el orgullo de haber desenterrado esto, exhumado y llevarla, a una nueva edición. Sí, muchas gracias a todos ustedes y a ti, José Antonio, Armando también, y lo mejor para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a Dios. Hasta luego. Bueno, pues la dinámica, mi querido Armando, mi querido David, la dinámica de este curso es que yo hago un primer saque de la novela que vamos a ver, etcétera, y luego, como han visto, le cedemos la palabra a los participantes, todos estupendos lectores, que la mayoría me ha seguido durante más de 5 años, los jueves en la tarde, lo cual es una hazaña, más de ellos que mía, pero de todos modos, bueno, es de los dos. Entonces, estaba yo desayunando con David Martín del Campo, que es, por supuesto, Armando, si te quedas, yo feliz de la vida, ¿eh? Encantado, claro, me Bueno, interesa perfecto, mucho. muy bien. A todo dar. Entonces, estaba yo platicando con David, desayunando unos chilaquiles, porque ahora es autor del Tapiz, con un estupendo libro de cuentos que se llama La Caperucita Negra y otros relatos. David es uno de los mejores narradores contemporáneos, muy amigo de Hernán, y bueno. Entonces, le conté que íbamos a ver hoy la novela de Luis Espota, que originalmente no la había considerado, pero Javier, aquí presente y buen amigo, me dijo, ¿por qué no la incluyes? Y yo dije, bueno, si Javier dice, ¿por qué no la incluimos? Y vamos a incluirla. Entonces, el tema es, voy a adelantar lo que nos va a contar David en unos minutos, y después de adelantarlo, voy a hablar 5 minutos de la novela y no más de 5 minutos o 3 minutos para dar pie a lo que nos quiera comentar David y a lo que quiera comentar Armando y por supuesto todos. Le estaba yo diciendo entonces a David que en esta clase íbamos a ver Casi el Paraíso, y me dice una cosa increíble. Me dice, yo tengo una novela donde puse como personaje a Hugo Conti. O sea, David, que es un gran narrador, saca a Hugo Conti de la novela de Espota y lo mete en una novela de él. Entonces le dije, bueno, pues te pido, mano, que el jueves te apersones, ¿verdad? Y nos cuentes esta historia, y nos platiques de tu novela.
y nos cuentes cómo metiste a Hugo Conti en tu novela. Pero antes de eso, denme la oportunidad durante 2 o 3 minutos de hacer este breve resumen, porque si bien todos son lectores extraordinarios y omnívoros, pues lo cierto es que no todo el mundo acaba de leer las cosas, porque leemos una novela a la semana y pues no todo el mundo puede. Entonces, pues tenemos la historia de Casi el Paraíso, es la historia de una vivista, Amadeo, que tiene una belleza física excepcional y que encuentra a un conde, el conde de Astis, que sí es conde de Alveas, que le dice que se fabrique como príncipe a partir de que el verdadero príncipe Conti es un minusválido, discapacitado mental y demás, y está recluido en un manicomio, y entonces le dice que si se apropia de ese nombre, pues nadie se va a dar cuenta. Y después de varias vicisitudes, en las cuales vemos cómo este hombre seduce a mujeres ricas, se vuelve su gigoloso amante, buscando siempre sacarles el dinero, el mayor dinero posible, y buscando siempre dar un gran golpe que lo haga ya no depender de las migajas de 100,000 pesos, no son tan migajas, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que son esporádicas, que sus amantes en turno le da. Es un cabrón porque el narrador nos muestra cómo, en el caso, por ejemplo, de esta mujer, Abril, cómo él le hace el amor con la repugnancia del prostituto, pues, o sea, lo hace porque es su chamba, pero no le gusta cómo huele, no le gustan sus carnes flácidas, no le gustan sus senos caídos, y el narrador se regodea en mostrar las miserias del paso de los años en las mujeres, pero se regodea también en mostrar las miserias de las almas de una bola de arribistas que sienten que su proximidad con un príncipe los va a hacer más valiosos. Entonces vemos a una sociedad mexicana que se desborda buscando que el príncipe les conceda el favor de una cena en su casa, etcétera, y las mujeres que se mueren por tocarlo y que eventualmente inclusive se mueren por acostarse con él. Entonces este hombre va escalando, escalando, escalando. Primero rompe con su protector, el que le creó el personaje del príncipe Conti, y él le dice, cuando rompe con él, le dice, no estás listo, no estás listo, tienes que esperar. Y el otro dice, estoy harto de que me trates como niño chiquito, yo ya puedo volar solo a la goma. Entonces, conoce a Alonso Brondia, el Slim, digamos, de ese momento, y tiene una hija, y él se dedica a seducir a la hija, cosa que Alonso y su esposa, casi casi empujan a la niña virgen a los brazos de este hombre, mientras él había roto su relación con esta millonaria norteamericana, que finalmente le habla y le dice que ya arregló todo con sus hijos y que tiene 5 millones para los dos, ¿no? Y que se casen, porque él le había pedido que se casaran, ella le había dicho, la gringa, que no lo podía hacer porque sus hijos no se lo permitían, y entonces ella, sin embargo, entonces él la bota, conoce a Teresa, la hija de los Rondia, y finalmente logra la promesa de casarse con la muchacha, y cuando la gringa le dice, ya estoy lista, casémonos, él no solo le dice que no, sino que de una manera cínica le dice, pues que él es un arribista que tuvo que soportar hacerle el amor, etcétera, y que ahora no la necesita ni le interesan sus millones, y que casi casi que apesta y que se vaya y que Ingesu, lo cual va en contra de la prudencia que le recomendaba el conde Asti, porque le dijo de manera muy clara que la primera obligación de un noble
es nunca dejar de ser noble. Es decir, no bajar de nivel, porque si baja de nivel en cualquiera de los aspectos, pues entonces se vuelve inverosímil la creación del personaje de Hugo Conte, el príncipe, ¿no? Entonces, a 2 días de la boda, resulta que la mujer despechada, la gringa, le habla al FBI y el FBI, como si fuera la DEA hoy o la CIA, pues hacen casi lo mismo, convierten a este hombre en un rochamoya, le sacan el expediente de este Amadeo, que pues era literalmente un hijo de puta, el hijo de una prostituta que como en muchos casos, eh, cuando él era un niño de 10, 8, 9, 10 años, cuando ella tenía un cliente, sacaba al niño al patio, lloviera o hiciera frío, y si ya no tenía cliente en la cama, lo metía y luego llegaba otro cliente y lo sacaba. Y bueno, ustedes saben que acabo de publicar un libro de astrología y asesinos seriales, y precisamente uno de estos asesinos seriales, no sé si Ted Bundy o el otro, no importa ahorita, tenía una mamá que hacía exactamente eso. Es decir, lo hacía a un lado cuando recibía un amante. O sea que Hugo Conti podría haber acabado siendo un asesino serial, porque en el fondo él desprecia a las mujeres, ¿no? Hay una misoginia escondida, aunque les hace el amor y todo, en el fondo piensa, pero no es una misoginia, es una misantropía. Es decir, ella, él y la condesa Frida von Becker piensa que todos los demás son unos imbéciles, que se creen cualquier mentira, y por eso México es casi el paraíso. Eso le da el título a la novela, porque aquí esos mentirosos, que son más fáciles de desenmascarar en otro lado, aquí lo que tenemos es una bola de gente avidista que se siente fascinada de que un príncipe vaya a sus reuniones, o de que un príncipe forme parte de la familia, ¿no? Al final se desenmascara todo. Él se encuentra con la condesa Frida. Los dos son una mujer y un hombre que han vivido de los demás como parásitos, aprovechando su cinismo y sus dotes físicas, ¿no? Y entonces él pues va a dar al bote y se despide de la condesa, porque además la condesa es condesa porque se casó con un conde ya cuando estaba muy viejito, y entonces heredó el título, pero al final ya no tenía dinero, se lo gastó con el propio Amadeo, que luego va a ser el príncipe Conti. Entonces es un retrato feroz de la sociedad mexicana, es un retrato sin concesiones. Por último, diré, para cederle la palabra a nuestros invitados y a todos ustedes, la crítica que yo haría de la novela, la trama es estupenda, etcétera, pero hay un defecto de estilo a mi gusto, que es quizá lo que hace que Casi el Paraíso sea una buena novela, pero que no la consideremos como la novela, etcétera. Y es que todo lo califica, ¿no? Entonces, dice, ella le tomó, puso su brazo, sobre el brazo desnudo de Hugo Conti, tocando el pelambre, porque era un hombre muy velludo, llena de deseo. Nosotros ahora quitaríamos llena de deseo, porque ya está dicho, ¿no? Entonces está explicando Spota en cada renglón, describe lo que piensan los personajes, y es como decirle al lector, date cuenta, ¿no? O sea, lo desea, pues sí, pero ya me lo dijiste con la acción, y es demasiado explicativo Spota, lo cual lo vuelve un poco cansino de repente, porque todo se dice 20 veces, ¿no? Entonces hay un exceso en las explicaciones, ¿no? Es un novelista, Jorge, aunque haya sido periodista, no lo estamos juzgando como periodista, lo estamos juzgando en su novela. Y si además fue médico o lo que sea, eso no es, bueno. Pero el tema, entonces, esa sería la crítica que yo haría al estilo de Spota,
que por otro lado fue un personaje importante, fue el director de Ovaciones de la Tarde, fue un personaje importante en el box, fue el primer presidente del Consejo Mundial de Boxeo, que luego fue Sulaimán el presidente, y además fue un estupendo guionista. Hizo guiones con o sea, se filmaron muchas películas basadas en relatos suyos, pero él también elaboró guiones para otras películas, pero trabajó con gente como uno de los mejores guionistas del cine mexicano, que fue Mauricio Magdaleno, y también colaboró en algún proyecto con Vicente Leñero. Entonces, un personaje que escribió buen número de novelas, buen número de guiones, y tuvo una participación también muy importante en el cine nacional, y creo que ha sido colocado en una segunda fila. Y bueno, aquí se trata de entender los fenómenos literarios más que ponernos a juzgar, y bueno, quizás es el lugar que le toca, quizás haya que reivindicar Casi el Paraíso, pero yo creo que podemos empezar la charla entre todos. Tengo el gusto, como les digo, de presentar a David Martín del Campo, que acaba de publicar un libro en El Tapiz, que seguramente después del Mundial los invitaré a la presentación, porque además él se va a España y a Gran Bretaña, entonces, y luego viene el Mundial, entonces acabando, pues ya los estaremos invitando a la presentación del libro de David. Como les decía, es un extraordinario narrador de la generación de Hernán Lara Zavala, y de Rafael Ramírez Heredia y de Guillermo Sampeyo, etcétera, y formó parte de un grupo que se llama La Novela Colectiva, porque escribieron una novela a 13 manos, escribiendo cada quien 2 capítulos y pasándole un capítulo y pasándole la estafeta al otro, y la única regla era no matar al personaje principal, lo cual una de ellas falló esa regla y tuvo David que entrar a surcir el desaguisado. Pero bueno, yo considero que David es un maestro en cómo encontrar el equilibrio entre la trama y los detalles. Hay muchos narradores que cuentan la trama y ya no nos dicen lo que está comiendo el personaje. Y hay escritores que nos dicen los cubiertos, el pan, el menú, las servilletas, y ya se nos olvidó la trama. Y creo que David es excelente en la mezcla entre el detalle y el argumento, y me parece que eso es una muestra de una gran maestría narrativa. Entonces, hecha esa presentación, cuéntanos de tu novela donde aparece Hugo Conti. Ahí está la foto, está subiendo Aida A la ver si lo foto ven. de este grupo donde está Hernán y donde está David y donde están pues todos ellos. Si le tomas una foto ahí la pones en el WhatsApp, la podremos ampliar y verla con más claridad, porque si no, en la compu es difícil. Yo conozco la foto, pero bueno. David, te doy la más cordial bienvenida y te cedo la palabra. Sí, bueno, hace 3 días me invitaron aquí y yo estoy un poco improvisado, pero de acuerdo. Desayunamos, José Antonio y yo, en el mercado de Coyoacán, y él tiene el gusto de desayunar cada 2 veces por semana en la mesa donde comía diariamente María Luisa Puga. Ya se lo comenté en algún momento. María Luisa Puga vivía aquí a 3 cuadras y, bueno, esa es la historia. David vive enfrente del mercado Coyoacán, también voy a desayunar, pues porque me lo encuentro, ¿verdad? O le digo, oye, estoy aquí, vente. Y entonces yo tengo este libro que se llama Las 7 heridas del mar, y ahora está reeditado como Acapulco Blues, como se debe haber llamado siempre. Lo que pasa es que los editores en su momento les dije que había 7 mujeres en la novela y que eran mujeres que querían al protagonista, y dijeron, las 7 heridas del mar. Y entonces los editores de entonces, Carlos Greff, quería poner su granito de arena en eso. La novela le fue bastante bien, ganó el premio Mazatlán de literatura y esas cosas, y yo le decía a Antonio que en algún momento la novela se desarrolla obviamente en Acapulco,
y el protagonista es un muchacho de 19, 20 años que se ve obligado a irse a vivir a Acapulco a administrar el yate que tiene su padre, que es un coronel del ejército, y nunca regresa a la Ciudad de México. Y entonces, estando allí, voy para atrás. Un día visitando a mi madre en Polanco, me encuentro que en el puesto de periódicos había la portada de La Prensa y una fotografía enorme en primera plana y que decía: huyó el chacal de Acapulco. Y yo reconocí la fotografía y le digo: sí, es Alejandro Brown, mi compañero de banca, o sea, de pupitre, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, después investigué y la cosa está que este compañero, Alejandro Brown, el negocio de su familia era el famoso yate Fiesta, y la madre de Alejandro, pues era una mujer morena de sol, de ojos verdes, guapísima, todos estábamos enamorados de ella, y en ese momento yo dije: aquí hay una novela, independientemente de que se había escapado el chacal de Acapulco. Le decían así porque con su jardinero secuestraron, plagiaron, digamos, a una chica, la violaron y la mataron. Y entonces compraron a los jueces, lo liberaron y se escapó, y no sabemos qué ha sido de él. Y entonces mi personaje es este muchacho que se va a vivir a Acapulco por sugerencia del padre, y tienen un yatecito que administrar y tal. Y en una de las fiestas que hacen en la isla de La Roqueta, se aparece el conde Hugo Conti, Príncipe. y el príncipe, y todos alrededor de él quieren acercarse porque, como la historia ocurre digamos, en 1956-57, en los tiempos gloriosos del régimen, en el Milagro Mexicano, pues todos eran revolucionarios, todos eran miembros del régimen, pero les faltaba clase, les faltaba aristocracia, les faltaba alcurnia, digamos, y entonces pensaban que acercándose al conde algo les quedaría. Y entonces, bueno, quien hace el movimiento de los turistas que van a la isla es mi personaje, que bueno, el protagonista, que es un muchacho que está un poco loco, por las mujeres. Bien, eso es en cuanto. Y entonces, obviamente, yo para escribir esta novela, la escribí yo creo que en el año 2005-6, me eché un par de las novelas de Luis Espota, que, como dijo Jorge, se formó siendo periodista, reportero, como tantísimos otros. Y hay una leyenda, porque yo fui reportero durante unos 7, 8 años en el diario 1+1 y después un ratito en La Jornada, y después me fui, que no es suficiente el periodismo y entonces buscan trascender y sublimarse en la literatura, y fue el caso de nuestro compañero Marco Aurelio Carballo, que era periodista, reportero, después terminó haciendo novelas, de Manuel Becerra Costa, que fue director del diario 1+1, y cuando yo le dije en el año 77 que había publicado una primera novela, me contrató como reportero. Dijo: usted se viene como reportero, porque en el fondo él quería ser novelista también, y después publicó en Joaquín Ortiz un par de libros, una novela y un libro de cuentos, y los últimos años de su vida vivía en el norte de España escribiendo novelas, porque quería sublimarse de todos sus pecados de política y periodismo que ustedes deben conocer. Y entonces, cuando hablábamos de cómo sublimar, lo platicaba mucho yo con Vicente Leñero, porque Vicente Leñero tenía 3 profesiones. Era ingeniero civil, no sirvió como ingeniero civil, lo cuenta en alguna de sus narraciones. Él fue el encargado de hacer los baños de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y le quedaron mal porque todos los mijitorios tenían de alto
1,60 m, o sea que eran mingitorios para noruegos, y entonces los mexicanos teníamos que usar un banquito para atinarle. No sirvió para ser ingeniero. Vicente después probó como periodista, muy bien, como dramaturgo, y después como cronista y como novelista con los periodistas, que así se llama la novela, pues se sublimó. Y entonces yo conozco mucho ese medio de gente, Ricardo Garibay, Renato Leduc, que están haciendo periodismo para comer, pero se subliman haciendo literatura o poesía, ¿verdad? Bueno, en esas circunstancias es como incorporo yo al príncipe Conti, porque todos en el régimen en aquellos años andaban un poco hambrientos de aristocracia y de clase. Eso es. Muy bien, mi querido David. No sé, mi querido Armando, si quieres comentar algo sobre Spota y sobre este mundo, que por cierto, ahí está la novela de Enrique Serna sobre De Negri, que no consideramos en este temario, pero que quizás habría que agregarla, que muestra también, pues como tú dijiste, muchos periodistas buenos o malos periodistas, pero que recibieron mucho dinero por callar o por decir, y eso acabó con De Negri, aparte de su alcoholismo y su soberbia, etcétera, ¿no? Pero bueno, Armando, te cedo la palabra. No, bueno, muy deslumbrado por tu clase, que bien, con mucho gusto de ver rostros conocidos, especialmente Stasia, un saludo afectuoso. Y yo te quería preguntar, David, bueno, me parece un recurso interesantísimo que utilices un personaje de un colega tuyo para introducirlo en tu novela. Es una de las de las pocas que no he leído, pero es un autor muy fecundo, y productivo. Y te quería preguntar, ¿el conde Conti ocupa un lugar incidental en tu novela, o tiene una mayor participación? No, es incidental, la verdad, sí, porque mi protagonista pues va avanzando y digo, hay otro capítulo donde entra John Kennedy, porque yo tuve la fortuna de hacer este libro que se llama Los Mares de México, que me patrocinó la Universidad Autónoma Metropolitana, con Francisco Paoli Bolio, que era el rector, y le llevé un proyecto. Yo venía huyendo de la jornada porque no soportaba el ambiente, aguanté casi un año. Y entonces le vi el proyecto y me dijo: me encanta tu proyecto, David. Se trataba de hacer un libro sobre los mares de México, crónicas de la tercera frontera. Y me preguntó: ¿cuánto quieres ganar? Y yo le dije: pues no sé, 60,000 pesos de entonces, ¿no? Me dijo: mira, eso no te lo puedo pagar porque es lo que gano yo como rector, pero te vamos a contratar como investigador AA, y no sé qué. Y durante 2 años mi trabajo fue visitar todos los litorales del país, de arriba para abajo, en diferentes itinerarios, y hablar con guardafaros, con encargados de turismo, pescadores, camaroneros, con el papá de Julio Verdegué, que era de los niños de la República Española, los famosos niños del Colegio de Morelia, que se hizo riquísimo porque era dueño de la flota atunera de Mazatlán, bueno, entre otros. Y un día estando en Acapulco, vi a un señor simpático, moreno, que estaba ahí esperando el camión, y le digo: ¿usted tiene mucho tiempo aquí? Me dice: sí, no, yo soy jardinero, yo hoy descanso. Digo: ¿y jardinero? Dice: sí, yo tengo muy buenos jardines que cuidar, y me pagan muy bien. Y le digo: ha tenido interesantes dueños, a Miguel Alemán. Y dice: no, yo le hacía el jardín al señor Johnny. Y le digo: ¿y el señor Johnny? Dice: John Kennedy. Y entonces me platica de cómo le hacía el jardín al senador John Kennedy cuando vine aquí con Jacqueline, y cómo mandaba a Jacqueline a Tasco para que se distrajera comprando tonterías, y él se iba a los puteros. Y entonces dice: yo lo llevaba a los puteros porque el señor era un señor muy caliente, era católico. Y entonces, bueno, esa historia de John Kennedy está en Acapulco Blues. Yo platico mucho con la gente, y cuando me cuentan historias yo les creo, y qué interesante, ¿no?
Y así como él, pues está Conti y están algunos otros por ahí en la novela, ¿no? Pero sí fue incidental. Cuéntanos un poquito más de tu novela, de la trama de tu novela. Seguramente trataremos de conseguir y de leerla, pero aquí se vale spoilear un poco. Bueno, la novela viene de eso, porque el padre del protagonista es coronel, combatió a la cristiada, está bien acomodado con el gobierno y tiene un negocio de materiales de construcción y alguien le debe dinero y entonces le dice a su hijo, oye, el señor tal, me paga con una lanchita que tiene en Acapulco, entonces vete a ver qué hay, ¿no? Y el muchacho se va y le dice, oye papá, pues la lanchita es un yate. Dice, ¿y qué hace? No, pues da servicios de yates, es un yate que son de pesca, son paseos turísticos, en fin. Y entonces el personaje se llama Antonio Camargo, que tiene un problema personal, físico, una enfermedad que se llama la enfermedad de Peyronie. Se escribe Peyronie. Y es una enfermedad que, por la cual cuando se va con una mujer a la cama, se vuelve famoso. Y entonces todos dicen, ah, tú eres. Bueno, ya investigarán ustedes. Y en algún momento de las mujeres que él conoce a una que se llama Sasha Alejandra, que es violonchelista de la orquesta del Bolshoi de Moscú, digamos, y en una gira que hace en esos años el Bolshoi a México, ella está y dice, qué país maravilloso, no hace frío, le encanta Acapulco y cuando tiene que volver a México para volar a Moscú, ella se va al baño para hacer pipí, se escapa por la ventana y nunca más vuelve a la Unión Soviética. Y entonces un poco en la novela se cuenta de cómo la están rastreando los comisarios soviéticos, pues porque se les escapó la violinista del Bolshoi y es amante ¿no? Y como fue combatiente en la Gran Guerra Patria en la Unión Soviética, pues cuando los gringos quieren abusar de ella, que no se metan, porque les pone unas sofocadas, entre otras a John Wayne y a Johnny Weissmuller, que son personajes de la novela. Una vez más, Hugo Conti, Johnny Weissmuller, John Kennedy y John Wayne. Más los Johnnys. Sí, todos los Johnnys. Y lo que ocurre es que mi personaje, Antonio Camargo, Tony, es muy buen nadador, tiene muy buenos brazos. Y lo descubre Apolonio Castillo. Ustedes han ido a Acapulco y en la costera han visto una estatua de bronce de un nadador que tiene unas aletas y un visor y un arpón. Ese es Apolonio Castillo. Y Apolonio Castillo fue el hombre más querido en Acapulco en los años 50 hasta que murió en una inmersión porque eran cuando comenzaba el asunto del aqualón, el submarinismo, y él muere resolviendo el caso Fenton, que fue un crimen de unos norteamericanos, y quien lo obligó a hacer una segunda inmersión fue Fernando Gutiérrez Barrios. De eso no se cuenta. Ya les estoy spoileando la novela. Bueno, lo que quiero decir es que mi personaje es un nadador y cuando está muy triste y muy acomplejado porque tiene una novia norteamericana pues que no lo quiere del todo, se emborracha y se va nadando desde la playa de Caleta hasta la isla Roqueta. Y en algún momento hay una circunstancia ahí medio surrealista, porque cuando él bucea, ve gente bajo del agua y son los muertos de su familia. Entonces él ve a sus muertos y no le gusta bucear demasiado. De eso va la novela y se resuelve bien. Mira, yo te invito a que ahorita vemos cómo le hacemos con el programa para que podamos leer esta novela y al mismo tiempo leer pues el libro de cuentos que te acabo de editar, ¿no? Entonces sería una sesión estupenda
donde podríamos ver esta novela y ver los cuentos que son extraordinarios y que, como les digo, ahorita todavía no está en librerías, pero tiene unos ejemplares David, y podríamos hacer algo parecido a lo que hicimos con El Grito de la Tierra, Bebé, etcétera, pero bueno, eso luego lo platicamos. Una duda, José Por Antonio. favor. David, ¿tú escribiste Quemar los Pozos? Sí, yo escribí Quemar los Pozos No, y ¿de después dónde la historia eso? negra de Quemar los Pozos. Sí, ¿cómo no? Bueno, yo soy del sector energético y me fascinó Sí, esa novela y siempre la he citado cuando hablamos de la expropiación. sí, Felicidades. sí, sí. Bueno, hice una investigación un poco empujado por El Rayo, por Ramírez Heredia, porque él tenía un vínculo cercano con el dirigente del sindicato petrolero, con La Quina, don Joaquín, como le decía, don Joaquín, que íbamos a Hernández visitarlo ahí, Galicia. Hernández Galicia, y en algún momento él me dijo, el señor David, que es un gran escritor, va a escribir una novela sobre Pemex. Y le dije, pues que sería una novela sobre la expropiación, perfecto. Y hasta me dieron un apoyo. Y cuando yo estaba haciendo la novela, Otros vino, 60,000 pesos. no, no, creo que fueron, ay, no sé, era cuando había muchos ceros en los billetes. Y yo estaba escribiendo la novela cuando fue el quinazo y me habla el Rayo, Rafael Ramírez Heredia, y me dice, David, esto ya se le llevó a la chingada, dice, yo me voy a España, si me dejan, y tú, tu libro, ya es lo que quieras, porque lo terrible es que ese libro iba a ser editado o coeditado por el Sindicato Petrolero y alguna editorial, quizás Joaquín Mortiz o no sé, y entonces me iba a quemar para la historia. Me salvé. Entonces, me salvé y algún día les platico otras historias No, de pero la que excelente, del todo lo que Jesús narras ahí, Alberto investigar. Jesús Alberto acaba de comentar en el chat que él sí ya leyó tu novela de Sí, sí, sí. Acapulco Y se que llama es muy Quemar los divertida. Pozos. Y se llama Quemar los Pozos porque es una frase que cuando el general Cárdenas, Lázaro Cárdenas, es jefe militar en la base de Poza Rica y la Huasteca, digamos, en el año, creo que es en el año 29, por ahí, hay un conflicto con los ingleses, un primer conflicto con los ingleses, y le llega un telegrama del general Calles y le dice, al momento de avistar naves extranjeras en el horizonte, orden terminante de quemar los pozos, que fue lo que ocurrió en Irak cuando la intervención norteamericana. Sí, oh, Los sí, es iraquíes, lo primero que se tiene que hacer impresionante. es quemar los pozos. Y tiempo después, cuando el general Cárdenas ordena, digamos, la expropiación petrolera, la nacionalización de Pemex, le manda a todos los comandantes de las costas, dice, en el momento de avistar naves extranjeras, sobre todo ingleses, orden terminante de quemar los pozos, pero no ocurrió eso. Entonces, bueno, un poco por ahí la frase me pareció interesante Muchas y, gracias. y yo contaba mucho las historias que se contaban en mi familia, o sea, Jesús Alberto, porque adelante, tiene un comentario aquí, Jesús Alberto, adelante, man. Bueno, la novela a que hacía referencia David de Vicente Leñero se llama La Gota de Agua. sí, Es La Gota de Agua. sí, Y esa es una novela que nos recomendó cuando yo tenía 17 años mi amiga María Luisa Puga en su taller ah, narrativa de Punto de Partida. Desde uh, entonces yo sabía de la existencia de David Martín del Campo, a quien debo confesar que solo he leído 2 libros, Delfines y Tiburones y Mil Millas, que son como 2 pequeñas noveletas, y sí, una novela que me parece de primera, que es Alas de Ángel, sí, que es la historia pues de este romance que tuvo este gobernador Carrillo Puerto, Felipe, Carrillo Puerto, el primer gobernador de un gobierno del socialismo real después de la URSS, y con una periodista norteamericana y que la cuenta de manera magnífica, Alma Reed, Alma Reed,
que era fea, fea. Pero no, Bueno, le digas pero- a nadie, no le digas a nadie. Pero bueno, es una historia magnífica que además tiene que ver con la época de la aviación y un mundo que estaba aislado y que bueno, que después yo me acordaba mucho de tu novela, David, cuando conocí la historia de Garrido Canaval, que era el gobernador de Tabasco, que fue otro personaje, el de las camisas rojas, alto funcionario del secretario de Agricultura con Lázaro Cárdenas, y no porque salga en la novela, sino porque él fue el tercer gobernador socialista en la historia del mundo después de la URSS, ¿no? De un socialismo real, ¿no? Sí, Este, pero fue un régimen que era de nombre socialista. El partido se llamaba el Partido Radicalista de Tabasco y tenían dos funciones. Una es que prohibieron el licor. De ahí es la novela de Lowry, ¿no? El poder y la gloria, que es en esa misma época. Graham Greene. Graham Greene. Y al mismo tiempo prohíbe el consumo del alcohol y es ataque a la religión católica, y entonces dinamitan la catedral de San Juan Bautista, que ahora se llama Villahermosa. Le cambian el nombre, ya no es San Juan Bautista, ahora es Villahermosa, y en lugar de la catedral que dinamitan, hacen un campo de béisbol, que es un deporte que le gusta mucho a los tabasqueños. Y además... Ya es Garrido Canaval, ¿no? Tomás Garrido Canaval, sí, del Partido Radicalista, y como mi personaje, Ángel Roy, se ha robado un aeroplano, un Camel que se trajo de Texas, anda buscando al Madrid porque es su novia. Tú lo recuerdas, Jorge, le ordenan que suba a un notario, le ponen en el tanque 20 litros de gasolina y hacen que suba y que baje antes de que se acabe el combustible. Y cuando baja con el notario, les pregunta el Río Canaval: a ver, señor notario, usted que subió a los cielos, dice, ¿vio usted a Dios? Y dice, no, no lo vi. Y dice, anote usted, hace un acta: Dios no existe en los cielos de Tabasco, ¿no? Bueno, y así era entonces, ¿no? De esas costumbres han heredado ahora, pero bueno, ya platicamos. Mi querido Armando, ¿quieres comentar algo más? No, por favor, sí, sigamos escuchando a David y a pues todo el grupo. Muchas gracias. Nos Bueno, quedan, la buena quedan- noticia es que Acapulco Blues me la publicó me la reeditó Lectorum hace un par de años, Acapulco Blues, y se encuentra, y Alas de Ángel me la publicaron en el Fondo de Cultura Económica hace año y medio, y está en la colección popular y cuesta, creo que 95 pesos, o sea que una maravilla. Y tiene muy bonita portada, por cierto. queridos, tenemos 5 minutos. Entonces, si alguien quiere comentar algo de los que no han hablado y le dedicamos 30 segundos, en fin, comentarios brevísimos, antes de despedirnos. ¿Alguien quiere decir algo? Yo, si me permites, primero felicitar a Javier, que se le ocurrió recordar a Luis Espota. A mí me parece sensacional. La historia de Casi el Paraíso, digo, anecdóticamente, la repite 25 años después y publica un libro que se llama Paraíso 25, y retoma esta proclividad de la clase política mexicana en la figura de López Portillo y de su esposa, que en el sentido de que buscaban, como diera lugar, relacionarse con la aristocracia. Y reaparece Hugo Conti como personaje y se reinserta en la vida política del México del López Portillismo, que en la novela se llama Ubaldo Real, por cierto. Pero a mí me parece una novela sensacional, Casi el Paraíso, y a pesar de que es probablemente la más conocida, me parece que Espota, yo sí lo siento como infravalorado, porque
además de novelista, sí, yo sí creo que su papel de la narrativa que construye o un poco su visión de periodista logró una serie, una saga que se conoce como La Costumbre del Poder, que volvieron a editar, creo que gracias a Lizalde, se llama el poeta, creo. Él fue él fue el que logra reeditar los 6 libros de La Costumbre del Poder, que me parecen extraordinarios, porque más allá de la parte literaria, en la que yo no soy especialista, pero me parece que son documentos, o sea, esos libros hoy más que nunca deberían estar vigentes, porque retratan de verdad de manera extraordinaria, por el ojo periodístico de este hombre, de Luis Espota, creo que retratan de manera extraordinaria la corrupción, un poco no sé, esta proclividad de la clase política a este tipo de cosas que estamos viendo hoy en día. Yo creo que el relevo del poder, hay un libro, uno de esos 6 libros se llama El Primer Día, que creo que la gente debería releerlo para a veces poder entender bien lo que está pasando. Pero bueno, insisto, solamente era felicitar a Javier y a todos y a José Antonio por haber metido este autor que a mí me parece sensacional. Y se ganó muchos odios, Espota, porque como Sí, era poderoso, muchísimo. tenía Supuesto. columnas, tenía programas en televisión, Así y es. de hecho, creo que fue Novedades, eh, eh, Salvador Novo tenía una columna que se llamaba Sidecar, donde hablaba de las cosas. Quitan la columna de Salvador Novo y meten la de Espota. Nunca se lo perdonó, de modo que tiempo después Salvador Novo decía, y aquel cronista que se dice escritor, que en el nombre de la madre, que en el apellido lleva el oficio de la madre. Sí, Espota, buenísimo. Se No se peleó perdonaba. además porque tienes toda razón, esa es una anécdota buenísima, pero además se peleó con gente muy poderosa Sí. que la caricaturizó en sus novelas. Uno de ellos fue Amoya Palencia, que me parece que se llamaba Marat Zavala, su personaje, y de manera muy adrede, creo yo, lo retrata como alguien homosexual, en un tono burlón. Entonces creo que también con Mario Moya, que fue secretario de Gobernación, un hombre poderosísimo, creo Y que también con novelista. él acabó teniendo problemas gravísimos. Sí, en Y fue México novelista, alega. Montoya Palencia. ¿Perdón? Perdón, un comentario muy rápido. Yo creo que Espota estaba metido en un mundo muy especial que es el boxeo. Él fue quien empezó algo que después los Suleimán lo hicieron pedazos. Yo soy súper fan del boxeo, he boxeado, etcétera. Creo que Spota supo estar en dos mundos. En un mundo en el cual, como mi buen Lubito decía, es que explicaba mucho y decía mucho. Pues sí, en un mundo de boxeadores y siendo un cronista tienes que explicar demasiado para que te entiendan. Pero por otro lado, el gran protagonista de sus novelas es la sociedad mexicana. No es Hugo Conti. Hugo Conti es un elemento que utiliza para reflejar una sociedad estúpida, engañada, que a la fecha sigue en muchos sentidos y que cuando hablemos de la región más transparente, bueno, verdaderamente la refleja al 1000%, y entonces Spota tenía el ojo para hacerlo. Esa fue la razón y la intención por la cual le recomendé a Lubito, ¿por qué no vemos este? Spota fue verdaderamente un hombre increíble que supo analizar a la sociedad desde dos ángulos. Desde el ángulo del poder, porque estaba pegado a él, pero por otro lado, desde el ángulo de los pugilistas, en este mundo tan pujante, tan tremendo, pero además en la época en que el pugilismo mexicano cobró una fuerza impresionante, en donde llegaron grandes managers, pero también llegaron todos estos apoderados que se aprovecharon de esta gente, entonces sabía entender los mundos. Ese es el valor de Spota. Fíjate, mi querido Javier, voy a cerrar comentando para David y para Armando, pues después de dar la vuelta por todo el mundo, estamos haciendo un ciclo de novelas mexicanas y empezamos con Los Bandidos de Río Frío y vimos cómo no hay mucha diferencia entre los bandidos de Río Frío y los cárteles que en Michoacán detienen a los limoneros o a los transeúntes, ¿no? Y la corrupción que vemos en Manuel Paino, la vemos en Colín Segura y la vemos en Luis Espota. Entonces, es una tristeza ver
que no avanzamos mucho, ¿verdad? Que vemos eso. En Manuel Paino vemos el México de hoy. Estoy muy agradecido con David Martín del Campo, estoy muy agradecido con Armando González Torres, grandes amigos, grandes colegas. Y bueno, pues ya son las 9 y un cachito, entonces ha llegado el tiempo de despedirnos, porque nunca nos pasamos. Entonces, pues muchas gracias y nos vemos la semana que entra. Felicidades Gracias, por el Día del adiós. Maestro mañana. Ah, sí, gracias. Bueno, aquí todos somos maestros. Todos son maestros. Gracias. Bye, bye. Ay, Nada. Bye.